El 3 de mayo de 2007 a las 9 de la noche el padre de Madeleine entró a la habitación. Sus 3 hijos dormían con normalidad, pero 55 minutos después, cuando la madre regresó, la cama estaba vacía. Madeleine había desaparecido sin dejar ningún tipo de rastro. Nadie escuchó un solo grito, nadie escuchó abrir una puerta, nadie vio entrar a alguien, y lo más curioso es que los gemelos que la acompañaban seguían dormidos. Durante años no hubo ningún sospechoso hasta que un hombre pronunció 3 palabras: ella no gritó. Cuando descubras quién dijo esa frase, entenderás por qué este caso sigue sin resolverse. Madeleine McCann tenía 3 años, sus padres eran Kate y Jerry, eran médicos británicos que estaban de vacaciones en Praia da Luz, un pueblo costero en el Algarve portugués. Habían alquilado el apartamento 5A del complejo Ocean Club. Ese día estaban con un grupo de 7 amigos reunidos en una mesa del restaurante a unos 50 metros de la habitación donde dormían sus hijos. Entre ellos se pusieron de acuerdo para ir a turnarse e ir a revisarlos en lapsos de tiempo. Eran personas responsables que creían que 50 metros de distancia y una revisión en ratos sería suficiente. El martes 3 de mayo a las 10 p.m. Kate fue a hacer su ronda, pero cuando abrió la puerta del cuarto de los niños, la cama de Madeleine estaba vacía. Corrió a la mesa rápidamente y les dijo: Madeleine se ha ido, alguien se la ha llevado. Comenzó una búsqueda que duraría hasta el día de hoy y que después de 18 años no se han encontrado ni el cuerpo de Madeleine ni se ha logrado condenar a nadie. La investigación inicial fue un desastre que los expertos aún analizan como ejemplo de lo que no debe hacerse. El apartamento fue contaminado por decenas de personas que entraron antes de que llegaran los forenses, amigos, vecinos y policías locales. Las huellas, los rastros y cualquier evidencia del primer momento quedó comprometida para siempre. Semanas después llegaron los perros especializados de la policía británica, Eddie, entrenado para detectar el olor de cadáver, Kela, entrenada para detectar la sangre, y los dos llegaban al mismo punto, al mismo lugar, detrás del sofá del apartamento. Pero el detalle que más preguntas generó y que todavía hoy nadie ha explicado del todo fue esto: los perros detectaron también el coche de alquiler, un vehículo que la familia McCann había rentado 25 días después de la desaparición de Madeleine. ¿Cómo termina el olor de un cadáver en un coche que ni siquiera existía en la investigación el día que ocurrió todo? En septiembre de 2007, la policía portuguesa tomó una decisión que sacudió al mundo entero. Declaró a Kate y Jerry McCann como sospechosos formales, y con justa razón. Dijeron que tenían la hipótesis de que Madeleine había muerto en el apartamento y que sus padres habían ocultado el cuerpo. 12 meses después, en julio de 2008, retiraron esa condición. Dijeron que no había pruebas suficientes y también tenían razón. Los McCann nunca fueron condenados, pero esa acusación los persiguió durante años. En junio de 2020, 13 años después de la desaparición, la fiscalía alemana hizo un anuncio que cambió el rumbo de todo. Tenían un sospechoso y asumían que Madeleine estaba muerta. El nombre era Christian Bruckner, alemán de 48 años actualmente. Tenía un historial delictivo bastante largo: robo, abuso infantil, posesión de infantil. Era un hombre que había vivido en el Algarve portugués durante años, ganándose la vida con trabajos esporádicos y con robos en hoteles y complejos turísticos de la zona. Lo que lo vinculaba al caso no era una sola prueba, sino una acumulación que los investigadores alemanes describieron en privado como abrumadora. Primero, su teléfono y los registros telefónicos ubicaban su dispositivo cerca del complejo Ocean Club en Praia da Luz la noche del 3 de mayo de 2007. No lejos, sino cerca, en el área exacta. Segundo, su historial en la misma zona. 2 años antes de la desaparición de Madeleine, en 2005, Bruckner a una mujer estadounidense de 32 años en Praia da Luz, el mismo pueblo a pocos metros. Fue condenado por ese crimen en 2017 a 7 años y medio de prisión. Tercero, su fuga. En los días posteriores de la desaparición de Madeleine, Bruckner abandonó el Algarve y no volvió. Y cuarto, el más perturbador de todos, lo que encontraron en su propiedad en Alemania en 2006.
En 2016 la policía registró una fábrica abandonada en el pueblo alemán de Neuhersleben y era propiedad de Bruckner. Enterradas junto al cadáver de un perro encontraron memorias USB y tarjetas de memoria, más de 8.000 archivos digitales, imágenes que los investigadores creen que fueron tomadas en Portugal, material de y relatos escritos donde Bruckner fantaseaba con y niñas. También había un ordenador portátil y un disco duro oculto. También encontraron su navegador GPS con las rutas que frecuentaba en el Algarve. Entre esas rutas la zona de embalse de Arade, a unos 56 kilómetros de la Praia da Luz. En ese lugar una de las fotos recuperadas lo mostraba a él, sin ropa, con una máscara dibujada a mano sobre la cara. En 2023 la policía encontró objetos que mandaron a analizar a Alemania, pero hasta hoy no se han dado resultados concluyentes. En junio de 2025, hace apenas un año, lanzaron otra búsqueda en el sur de Portugal. Esta vez no dieron detalles públicos sobre qué buscaban ni qué encontraron. La investigación sigue abierta, pero Bruckner nunca ha sido formalmente acusado del caso de Madeleine. En mayo de 2017, alguien dejó un mensaje en el contestador automática de la Operación Grang, la investigación de Scotland Yard sobre el caso. Era un hombre que decía llamarse Lars. Dijo que tenía información sobre Madeleine. El detective Mark escuchó el mensaje, localizó al hombre y lo contactó. Su nombre real era Helge y había conocido a Christian Bruckner en Portugal a principios de los años 2000, en el Algarve. Helge le contó a la policía que en 2008, durante un festival de música en España, tuvo una conversación con Bruckner. En algún punto de esa conversación, hablando de Madeleine, Bruckner le dijo sin más explicaciones 4 palabras. Ella no gritó. Nadie escuchó a Madeleine esa noche, ni los gemelos en la habitación de al lado, ni los vecinos del apartamento, ni los amigos. 4 palabras de alguien que no debería saber eso, que solo podría saberlo si hubiera estado ahí. El 17 de septiembre de 2025, Bruckner salió de la prisión Sedne, en el norte de Alemania. Cumplió su condena y salió con una pulsera electrónica, sin pasaporte y con la obligación de no salir de Alemania. Así que el mundo entero lo empezó a seguir. Desde su liberación, Bruckner no tiene domicilio fijo. Ha estado durmiendo en una tienda de campaña en parques de ciudades alemanas, vigilado las 24 horas por 2 agentes policiales asignados para su propia protección, porque en cada ciudad donde aparece los vecinos forman grupos en redes sociales y lo denuncian. Se ha dejado el pelo largo y la barba crecida para no ser reconocido. Y mientras esto ocurre, la Policía Metropolitana de Londres está trabajando contra el reloj para presentar cargos formales contra él antes del 20º aniversario de la desaparición de Madeleine, el 3 de mayo de 2027. ¿Por qué? Porque si no logran acusarlo antes, el caso podría prescribir bajo ciertos marcos legales. El hombre que los investigadores alemanes, portugueses y británicos señalan como el responsable de la muerte de una niña de 3 años está viviendo en un parque alemán, bajo vigilancia policial, con una mochila y sin dirección fija, sin cargos por el caso de Madeleine. Al inicio del caso pensé que la culpable era la mamá, porque el perro rastreó a Madeleine hasta el auto de los padres, pero luego de analizar todo, lo más lógico es que Bruckner entró al apartamento 5A esa noche de mayo de 2007. Creo que ya lo había planeado, o al menos que lo había hecho antes en otros complejos turísticos de la zona, aprovechando exactamente las mismas condiciones: padres ausentes, niños dormidos y ventanas sin seguro. Creo que la frase "ella no gritó" es exactamente lo que parece. Alguien que lo sabe porque estuvo ahí. Creo que el cuerpo de Madeleine está en algún punto de esa región portuguesa que los investigadores llevan años registrando. El embalse, las ruinas, los caminos que aparecen en el GPS, y creo que la razón por la que en 18 años nadie ha sido condenado no tiene que ver con inocencia ni con ausencia de culpable. Tiene que ver con algo más frustrante. No hay cuerpo, no hay prueba forense que conecte directamente a Bruckner con Madeleine. Y sin eso, en el sistema legal alemán, no puedes culpar a nadie en un juicio.
Kate y Jerry McCann llevan 18 años esperando y nunca dejaron de buscar. Madeleine habría cumplido 23 años en mayo de 2026, los mismos que tengo yo. El caso sigue abierto, la búsqueda sigue activa y en algún lugar de Portugal o de Alemania están las respuestas que una familia lleva casi 2 décadas esperando.